Auspicia el siguiente programa Sanatorio Argentino. Internaciones, mutuales, obras sociales, prepagas, todas las especialidades, cirugía y prácticas de alta complejidad. Sanatorio Argentino, calle 56, número 874, La Plata. Teléfono 0221 412 9500. Sanatorio Argentino, más de 50 años de excelencia en salud. CETIA, Sindicato de Empleados Textiles de la Industria y Afines, Montes de Oca 1437, Capital Federal. Teléfono 4301-4175. Unión Obreros y Empleados Plásticos, Avenida Pavón 4175, Capital Federal. Teléfono 5168-3239. OSPIP, Obra Social del Personal de la Industria del Plástico, Avenida Pavón 4175, Capital Federal. Línea gratuita de consultas las 24 horas, 0800-222-6774, www.ospip.org.ar. Fundación CAD, Centro de Apoyo al Discapacitado, con amor y por amor. José Mármol 1372, Capital Federal. Teléfonos 5168-3200 y 5168-3201. www.fundacioncad.org.ar. Hola, buenas noches, bienvenidos a otra emisión del programa Talento Empresario. El Mansueiro y Asociados, una firma argentina con presencia en distintos puntos del mundo. Ofrece servicios premium para diferentes tipos de industrias, generando hechos concretos, brinda la conjunción costo-eficacia. De este modo, sus clientes experimentan el resultado de poseer una empresa rentable, dinámica y sustentable. Nos encontramos en El Mansueiro y Asociados, especialistas en gestión de activos físicos, miembros del comité ISO 55000 Gestión de Activos Físicos. Vamos a hablar con su ingeniero, el señor Enrique Elman. Enrique, buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, mucho gusto de estar con ustedes y estoy a disposición para contarles lo que sé. Ingeniero, cuando hablamos de especialistas en gestión de activos físicos, ¿a qué nos estamos refiriendo? Bueno, es una, en realidad, larga historia porque mi organización, el Mansueiro, viene de lejos, tenemos más de medio siglo de antigüedad y nos ocupamos de asesoramiento a la dirección de empresas en forma holística, es decir, sabemos que todos tenemos un sinnúmero de distintas problemáticas y siempre nos interesó abarcar, como digo, holísticamente el conjunto del problema, como en la medicina, que hay especialistas, pero hay generalistas también. A nosotros nos gusta el enfoque generalista. Pero ¿qué ocurre? Que este tema de gestión de activos físicos se hizo tan importante en las últimas 2 décadas que queriendo y sin querer nos hemos especializado muchísimo en ello. ¿Qué se entiende por gestión de activos físicos? Históricamente, y todo el mundo esto lo conoce, desde el dueño y gerente general de una empresa, sea esta multinacional o pyme, no interesa, la ama de casa también, lo llamábamos mantenimiento. ¿Qué es mantenimiento? Algo se rompe, lo tengo que arreglar. Si puedo prevenir la rotura, estoy mejor, siempre lo sabíamos, no siempre es fácil, pero hablábamos de mantenimiento. Hoy en día hablamos de gestión de activos físicos. ¿Qué es un activo físico? Cualquier máquina, cualquier vehículo, cualquier edificio, son todos activos físicos y no tengo que solo mantenerlos para que no se rompan o arreglarlos cuando se rompen, sino que tengo que organizar la gestión a lo largo de todo el ciclo de vida útil de ese equipo, desde aún antes de su diseño, desde la decisión de que yo necesito esa máquina y cuál elijo y qué capacidad tiene que tener y dónde la voy a poner y cómo la voy a financiar.
Todo eso forma parte de la gestión del activo físico. Ver Luego, toda la factibilidad. No solo la factibilidad, sí, o digamos, sí, correcto. ¿Sí? Ver toda la factibilidad a lo largo de todo su ciclo de vida. Claro, sí, sí. Entonces después la tengo que Desde su instalar, exactamente. Y después la tengo que instalar, la tengo que montar, la tengo que poner en marcha, la probar, y después cuando funciona en rutina, la tengo que utilizar, la tengo que mantener y al final la voy a tener que decomisar también, cosa que hoy también nos preocupa por el tema de medio ambiente, etcétera, etcétera. Y es notable cómo esto crea un problema a futuro, porque de golpe dentro de 10 o de 20 o más años me encuentro con un montón de fierros, por decirlo así, y no sé qué hacer con eso, ¿no? ¿Es un pensamiento a largo plazo de lo que los argentinos no estamos acostumbrados a realizar? Bueno, yo no lo quiero nacionalizar porque creo que es un tema universal, sí, pero usted ahí toca un punto muy interesante que es planificación al corto, medio y largo plazo. Todos los plazos son importantes, porque si yo solo planifico a largo plazo, mañana tengo un problema. Si solo planifico al mañana, el problema lo tendré, como dicen, pan para hoy, hambre para mañana. Y no es un problema argentino, hay países más cortos de vista que otros, forma parte de la cultura, pero lamentablemente creo que es un tema de las personas, ¿no? Ingeniero, si nos ubicamos en esa miopía, ¿dónde estamos ubicados los argentinos? Y tengo que darle un poco de razón de que tendemos hacia los que planificamos poco, ¿no? Lamentablemente, sí. Pero hay peores y hay mejores. No, seguramente. También. Ahora, por todo esto, ustedes llegan a ser miembro, ¿no?, del comité ISO 55000. Sí, bueno, nosotros hace años que venimos hablando con el IRAM, que nos interesa, porque consideramos que es muy importante que los temas estén normalizados, es decir, que no, cada uno hace lo que quiere, no, acá tenemos que seguir ciertas normas, ¿no? Tiene que haber una constitución, tiene que haber leyes, tiene que haber reglamentos, tenemos que cumplirlo. En estas cosas específicas, como la gestión de activos físicos, bueno, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo lo tenemos que hacer? Para que sirva, para que valga, para que pueda comunicarme con pares que están haciendo lo mismo o algo parecido. Sí. Para eso están las normas. Y nosotros las defendemos mucho, y entonces en el IRAM, por supuesto, nos escuchan, y hace ahora 2 o 3 años surgió en la ISO, que es la Organización Internacional de Normas, la necesidad de crear una norma universal de gestión de activos físicos, que es la que ahora se llama ISO 55000, y que justamente en Calgary el año pasado me tocó participar, se sancionó, se aprobó, y en este momento ya está por lanzarse, implementarse, y nosotros estamos participando de la traducción oficial de la ISO 55000 al español, ¿no? Que va a ser ahora un poco está tiempo, ocurriendo en este año, en estos momentos. Ingeniero, cuando hablamos de El Mansueiro y asociados, hablamos de servicios trascendentes, que son fundamentales. ¿Por qué? Bueno, por ejemplo, esto que acabo de tratar de describir, que el mantenimiento se transformó en gestión de activos físicos, ¿por qué es tan importante para la sociedad, para toda la cultura de un país y del planeta? Porque tiene muchísimo que ver con los temas de seguridad, con los temas de medio ambiente y también con los temas económicos, que tienen mucha repercusión, pero empecemos por la seguridad o el medio ambiente. Sabemos de que hay desastres por pérdidas de petróleo de alguna embarcación o en una perforación, accidentes ferroviarios, etc. Y hoy nosotros sabemos claramente que esas cosas ocurren por lamentables deficiencias en la gestión de los activos físicos. Es decir, yo en cada momento tengo que saber cuánto tengo que hacer conceptualmente para asegurar no solo la parte económica de que mi máquina funcione, sí, sino que sea segura, que no haya accidentes, que no haya fatalidades, pero tampoco accidentes menores, y no dañar al medio ambiente. Y hablamos de cuestiones que son totalmente evitables.
tenemos que siempre buscar la evitabilidad, es decir, hay muy pocas cosas inevitables. Los accidentes de ferrocarril, y bueno, una vez cada... No, hoy en día no. Tenemos tecnologías que pueden hacer aquello que históricamente nos parecía inevitable, transformar en evitable o propender a evitarlo, claro, llevarlos a un mínimo. Que esto nos ayudó mucho a la comunicación y la tecnología, ¿no? A que estas cuestiones sean evitables. Por supuesto. Pero fíjese que la tecnología y el más excelente software, sí, por sí solo no me resuelve los problemas. Yo un software en la computadora lo tengo que alimentar con conceptos cuidadosamente válidos para que lo que me va a indicar la computadora me sea útil. Y cuando hablamos, por ejemplo, del sector empresarial, ¿en qué lugar ubicamos la planificación? Y bueno, de nuevo, ahí hay un problema ya mucho más delicado, porque ahí sí, por ejemplo, acá en la Argentina, es difícil planificar a medio y largo plazo, porque la situación económico-política no es tan clara como quisiéramos, ¿no? Entonces, si uno está en un entorno muy estructurado y muy organizado, no tiene pretexto para no estructurarse dentro de este contexto. O sea, opero en un marco perfectamente definido, entonces mi empresa también tengo que definir perfectamente hoy en día, y bueno, mañana de repente cambia algo en la legislación, tal vez muy oportuno, muy bien pensado, pero cambia mi plan, porque lo que no me convenía hacer ayer me conviene hacer hoy, ¿no? Yo creo que es más cambiante que poco clara a veces, ¿no? La inestabilidad, la coherencia, eso yo soy muy adicto también a decir, por ejemplo, ¿qué es más importante? ¿La calidad y la precisión o la coherencia? Y esto es un tema casi filosófico que hay que pensar mucho. La coherencia es muy, muy importante, porque si yo sé que hay un producto que tiene una calidad aceptable y que no es perfecta, pero es coherentemente aceptable, estoy mejor que un producto que un día es muy malo y otro día es muy bueno y no es coherente. Entonces, a veces coherencia es más importante que calidad per se, y tiene que ver con esto que estamos hablando, creo, ¿no? Ahora, en otros aspectos, ¿cuán coherente puede ser uno cuando los cambios son tan abruptos? Correcto. Entonces está lo exógeno, está lo endógeno, lo que está afuera, lo que está dentro, y de nuevo, eso, bueno, yo a veces pienso en esa larga carrera mía, algunas de estas cosas yo ya las sabía y las decía hace décadas atrás, y hay otras que uno sigue aprendiendo y llega un momento que una idea o un conocimiento se transforma en una convicción, y en una convicción útil, porque digo, bueno, si yo no aplico esta idea y de esta forma, no va a salir bien, porque es la experiencia que dice que es lo único que no se puede adquirir sin el paso del tiempo, ¿no? No me jacto de nada, justamente. Sí. No, pero evidentemente es así. Ingeniero, existen medidas políticas que a veces no acompañan las nuevas tecnologías, o al revés, ¿no? Esto tiene que ser como un conjunto, ¿no? Para poder actuar y para poder llevar adelante determinadas pautas. ¿Qué piensa al respecto? Tenemos que poder comunicarnos, y comunicarnos en todos los niveles, porque si yo doy conferencias sobre nuestros temas solo a mis pares y a mis colegas, nos vamos mejorando, conociendo mejor, pero y los que quedan fuera. Entonces, una de mis preocupaciones es que todos estos temas que son importantes para la sociedad, para el planeta, hablamos de seguridad, hablamos de medio ambiente, cada vez hay más gente que los conocen y los entienden, por suerte. Pero mi preocupación severa es de que siga habiendo demasiada gente que está fuera del tema. Desinformada. Porque están desinformada y justificadamente en alguna medida. ¿Por qué? Porque, bueno, a un ingeniero o al dueño de una empresa o a un alto ejecutivo estos temas le interesan porque es el objetivo del negocio, los resultados del negocio, la rentabilidad, etc. Pero ¿y qué pasa, por ejemplo, con los entes de control de seguridad, políticos, etcétera, que tienen algún nivel de conocimiento, pero como no es la especialidad de ellos, queda como algo
ajeno, tangencial, y eso es muy grave, porque en cuanto uno empieza a entenderlo bien, yo no solo en la Argentina, estos terribles accidentes de ferrocarril, etcétera, hoy en día con la tecnología moderna son, y no digo totalmente evitables, pero altamente evitables, quiere decir que, y por suerte tampoco no exageremos, ¿no? Son dramáticos, son demasiado frecuentes, pero no ocurren todos los días, ¿no? Ocurren 1 o 2 veces por año, que es demasiado, pero, y bueno, y sería deseable que no ocurran nunca, que nunca se va a poder lograr, pero si hay uno cada siglo, bueno, estaríamos bajo control. Cuando suceden cosas, ¿nos preocupamos más en la consecuencia o en remediar en la mitad del camino? Es una excelente pregunta. Eso es uno de nuestros argumentos importantes, que la pregunta es, cuando algo falla, ¿te preocupa? Todo el mundo dice, y sí, claro. Y nosotros decimos, no, mentira. No te preocupa la falla en sí mismo, lo que te preocupa es la consecuencia de la falla. Entonces, todo depende, si te falla el freno del auto, la consecuencia es grave. Te falla la radio del auto, por ahí te fastidia mucho, pero en realidad... es un mal menor. Puedes resolverlo mañana o pasado, el freno no. En estos últimos años hay un giro con respecto a planificar un poco más, ver más a largo plazo, o tal vez pensar en el costo-eficacia que no pensábamos antes, o cree que no. Usted que está tan emparentado con la empresa y la industria, ingeniero. No me animaría a definirlo estadísticamente. Mi temor es que es todavía demasiado poco. Es más, hay algo que yo también suelo decir, y siempre tengo miedo que alguien medio se burle por lo que digo. Este tipo de conceptos habría que comenzar a enseñarlos en el jardín de infantes, y lo pienso seriamente. ¿Por qué? Porque cuando nosotros, por ejemplo, capacitamos a adultos, ejecutivos o operadores de mantenimiento o de maquinaria, etcétera, hombres bien formados de 40, 50 años, entienden lo que les explicamos, incluso lo aceptan, pero no lo internalizan, no lo llevan puesto. En cambio, los niños aprenden y para ellos ya forma parte de... Claro, porque se criaron y se educaron en ese concepto. Y yo creo que muchos de estos conceptos simplificados, en forma elemental, habría que enseñárselos a los niños desde el jardín de infantes. Y hay gente que me lo acepta, es decir, hasta ahora yo siempre lo digo con un poco de cautela, digo, este viejo que habla del jardín de infantes. Claro. Es como que nos tenemos que encaminar desde otro lugar, ¿no? Y desde temprano, ¿no? Y desde temprano, claro, exactamente. ¿Los proyectos del Mansueiro y Asociados? Bueno, por suerte, a pesar de, se habla de crisis mundial, etcétera, pero sí nos escuchan, tenemos muchísimo trabajo, y también fuera del país, estamos muy orgullosos de ser una muy pequeña consultora, pero internacional. Tenemos oficina en Madrid, estamos implementando gestión de activos físicos en las centrales térmicas hidráulicas de Endesa, por ejemplo, no solo en España, sino también en la Argentina, Chile, en Brasil, en Colombia, en Perú, y somos pocos, pero nos movemos mucho. Estamos trabajando en Chile también, y como dije, no exclusivamente con el tema de confiabilidad en la gestión de activos físicos, sino abarcando temas más holísticos del management, o sea, del gerenciamiento, para mejorar no solo los resultados, sino la seguridad del medio ambiente, como venimos hablando, ¿no? Estamos muy contentos con eso, y sí, es un trabajo duro, hay que viajar mucho, dedicarle muchas horas, estar al día, estar bien preparado, lidiar a veces con ideas distintas, claro, con otras pero culturas, eso es ¿no? bueno, Que hay gente que no le gusta, sí. Y yo creo que es bueno porque justamente uno con eso avanza, ¿no? Claro, a ustedes los enriquece también. Correcto, ¿no? correcto, Ese muy bien punto. dicho, sí. Muy bien, estuvimos en el Mansueiro y Asociados, ingeniero Enrique Elman, como siempre es un gusto escucharlo hablar de estos temas, escucharlo hablar de esta filosofía, ¿no? Que nos enseña a vivir de otra manera. Hay algo de filosofía. Yo le agradezco mucho y sí. espero que sea útil para quien lo escuche, que le interese. Muy enriquecedor, ingeniero. Muchas gracias. Buenas A noches. usted, buenas noches.
Federación de Docentes de las Universidades, Ascuénaga 770, Capital Federal. Teléfono 4961-9132. El Mansueiro y Asociados, Vergara 1451, Vicente López. Teléfono 4797-0062.